Yo podría ser candidato perfectamente bien, así que sí, sí, yo lo podría volver a hacer sin ningún problema, pero porque soy un soldado de mi partido, soy un soldado del populismo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este bloque de entrevistas del Reporte. Yo soy Sergio Alba y como siempre tenemos invitados de lujo en este programa para hablar de propiamente coyuntura política, lo que está sucediendo en el país de cara a las próximas elecciones generales que se vienen en el 2026. Y hay algo importante que hay que resaltar sobre este tema y es que en el Jurado Nacional de Elecciones hay 35 partidos inscritos, actualizando todo esto en el 2024 y es algo que llama bastante la atención porque se viene en proceso electoral donde básicamente el electorado va a tener mucho de dónde escoger, pero también va a haber un poco de confusión y de eso vamos a hablar justamente hoy con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien nos va a explicar con toda su experiencia, claro, en el tema, sobre todas estas cosas que están pasando en el país. Ex congresista, bienvenido al reporte. ¿Qué tal? Un placer saludarlo, por supuesto. Hablemos un poco de esto, de los 35 partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Puede ser incluso contraproducente para el proceso electoral esto? ¿Cómo lo ve? Total, total. Bueno, y lo más probable es que acaben 50, ¿no? Porque hay tiempo todavía. Todavía hay Hay tiempo, algunos, claro. hay algunos que están todavía haciendo cola y creen que pueden llegar. Ujú, Así que lo más probable es que sea 50. Aquí el tema es que los 50 van a ser 50 partidos con 50 candidatos a la presidencia. ¿Por qué? Porque ahora se va a permitir ser candidato al Senado o a diputados y a la presidencia. ujú, Entonces, como los candidatos a la presidencia tienen siempre una ventanilla especial, están en vitrina, los invitan más a los programas, hay debates, etcétera, 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 le dan mayor resguardo, mayor prestancia, mayor audiencia, entonces todos van a querer ser senadores, pero lógicamente postular a la presidencia de la República para que se ayuden en esta dupleta, se ayuden una candidatura con la otra. Más que todo, la candidatura presidencial ayude a que uno llegue al Senado. Y eso ha sucedido antes. Y el autor de esta iniciativa que se planteó por primera vez el año 79, en la Constitución del 79, el señor Cáceres Velázquez, de Puno, del Fenetraca, del partido Fenetraca, lo logró eso. Él ujú. lo puso, en su momento, lo puso como un artículo eh, perdido en la Constitución, pero como ellos tenían 5 votos en la constituyente de 100 personas, con esos 5 votos a veces volteaban una votación para aprobar un artículo o otro. De tal manera que lo que él quería era ser candidato siempre o estar siempre presente en el Congreso. No le interesaba la presidencia, sino el Congreso de la República. Ujú, Y efectivamente, a partir de ahí postuló, ya lo había sido antes diputado, postuló y salió en todas las veces salió elegido, postuló a la presidencia y salió elegido eh, diputado por puro o senador, en este caso, de la República. Y finalmente, cuando se elimina esa posibilidad en la Constitución de Fujimori del año 93, él de, no dejó de ser candidato, dejó de ser elegido. Ya no fue elegido. O sea que significa que tenía razón. Cuando no era candidato a la presidencia, nadie lo elegía senador. Pero cuando era candidato a la presidencia, sí, evidentemente los votos se podían transferir. Entonces, y Fujimori usó eso para llegar a la presidencia. Fujimori no quiso ser presidente. Se lo dijo a Luis Alberto Sánchez, que lo apoyó mucho porque eran rectores ambos de universidades y él quiso ser candidato del APRA primero. ujú. Lucho Alba Castro lo votó, pero quiso ser candidato del APRA para la senaduría, pero como no pudo, entonces hizo su movimiento, su partido, Cambio 90, para postular al Senado como el número uno, pero en realidad estaba postulando a la presidencia de la República. Y al final, de pura chiripa, y ante la mala actuación de Vargas Llosa como candidato, pésimo candidato Vargas Llosa, pues el chino apareció solo y ganó. Entonces, y por eso es que los futbolistas
quitaron esa disposición el año 92, 93, la quitaron Ujú. y ahora se ha vuelto a colocar. Creo que es un grave error, eso va a atomizar más el electorado y va a abrir los apetitos de los que quieren ir al Congreso con garrocha, digamos, ¿no? Con la garrocha que significa ser candidato a la presidencia de la República. Y eso también podría ser, o sea, ya se avisora un panorama catastrófico con los candidatos que estamos viendo en primera instancia, pero también es tanta variedad para elegir, creo que elimina un poco la capacidad de elegir bien, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, el Perú además elegimos a última hora, ¿no? Sí, Y ese es un problema que siempre evidentemente se vive, ¿ah? se supone que el voto preferencial te ayuda a elegir mejor. Se supone que Se si tú tienes supone. una lista de candidatos, tú quieres que el que va atrás suba al primero. No siempre votas por el primero, pero siempre ha sido así. Yo recuerdo que Bellerrista quería el último lugar y salía uno o dos en el APRA. Ujú, Eh, entonces había ciertos candidatos que iban atrás. Yo mismo nunca he sido número uno como candidato y siempre he ganado. Y he ganado con el número uno. ujú, Entonces, 5 veces. Entonces, eso suele pasar. Lo que pasa que en el último congreso, en este congreso, y creo que también un poco el congreso el corto congreso de Vizcarra, que vacó a Vizcarra, ujú. que pasará la historia por ser un congreso corto que vacó a Vizcarra, Eh, lo que se hace allí, como son todos NNs, como se prohibió la reelección al Congreso, nadie conocía a nadie. Entonces, como nadie conocía a nadie, como eran NNs todos, lo que hizo el electorado fue marcar uno, el mm, uno. Y por eso es que los unos salieron. En el caso nuestro de Acción Popular, el número uno Arriola salió, pues, que acabó siendo, pues, eh, apropiándose de los sueldos de sus trabajadores mm, y cambiando los dólares y escogiendo los dólares debajo de su cama, a Arriola. Y luego el señor Darwin Espinosa, también número uno en Ancas, que hemos visto, pues, que no solamente se ha vuelto un ring de box femenino su despacho, sino que además ha participado de una serie de delitos y actos delictivos, tráfico de influencias, etcétera, 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 en fin, y está sancionado y acusado por la fiscalía. Entonces, estos malos elementos han ganado porque eran número uno. ujú. Ante la ausencia de candidatos Con eh, experiencia, ¿no? por experiencia y que son con locomotoras y que jalan a la lista, al no haber candidatos de cierto peso conocidos, entonces han votado por el número uno, como votaban antes, Ujú. que votaban por una lista cerrada. Acá han votado casi, casi por una lista cerrada. Y bueno, ya salió el uno y el dos. Generalmente han votado por uno o dos y hemos vuelto al sistema de la lista cerrada de facto, porque se ha votado por el uno y el dos, que no eran los mejores, ¿no? Entonces, se podría decir que fue un error del Congreso en un principio eh, eliminar la reelección de congresistas. Claro, pero fue Vizcarra en su mejor momento de popularidad lo impulsó Ujú, y nadie le podía decir que no. Hay que recordar que hubo una profesora de la Universidad Católica que dijo de que Vizcarra era el padre que todo peruano deseaba. ujú. Entonces, con todos Se esos enganchó ahí detalles, el lagarto, ¿no? así es. El lagarto estaba pues muy promocionado y promovido y tenía en un momento determinado 70% de aceptación. Mm, Entonces, claro, lo que proponía jalaba, ¿no? Y él propuso la no reelección junto con otros sectores eh, muy politizados de la izquierda eh, y algunos también de la derecha, pero básicamente de la izquierda muy politizados que lo que hacían era eh, promocionar la no reelección de un Congreso donde ellos querían llegar. ujú. Y efectivamente, como querían llegar, preferían pues que no haya reelección para competir con menos y con candidatos competitivos, candidatos poco competitivos y ellos poder ganar. Y así fue.
algunos Ujú. de ellos salieron elegidos al Congreso de este y el anterior, ¿no? Entonces, ¿considera tal vez de que este tema de la no reelección de congresistas ha fomentado la desinformación de la ciudadanía al momento de ir a votar? Porque muchos van y votan, como usted dice, marcan el uno por descarte, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque eh, no nos prohibieron reelegirnos esta vez, esta última vez, y antes se interpretó que la prohibición no entraba en vigencia, Ujú. pero casi nadie se presentó, salvo dos o tres muy pegados a la ubre fiscal, ¿no? Pero eh, entonces, en esta elección última, ¿qué candidato al Congreso era conocido a nivel nacional, inclusive a nivel regional? Ninguno, Algunas prácticamente excepciones. ninguno. Quizás Salguana, por ejemplo, que ahora es presidente en Madre de Dios. O Moyano, tal vez, ¿no? Que ya también había pasado por el ¿Quién? Parlamento antes. Marta Moyano. Ah, también, sí, 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 pero sí, 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 y quizás alguien más por ahí. Pero no estamos hablando de mucha gente, ¿ah? Muy poca gente, contados Algunas con el dedo, excepciones, no, con claro. los dedos de la mano. Entonces, claro, ante eso, ¿qué haces? En el caso de Acción Popular de mi partido, no había nadie conocido. Ujú. Entonces han votado, pues, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y eso ha significado también una catástrofe para Acción Popular, ¿no? Que el, Claro, claro, porque muchos han sido, bueno, desconocidos todos, pero otros desconocidos y sinvergüenzas, que es lo peor, ¿no? Porque, en fin, ser desconocido no es un delito, Ujú, pero traficar con influencias, vender, mochar sueldos, venderse al gobierno por un voto, vender su voto al gobierno por un puesto de trabajo para un familiar, todo eso me parece que es espantosamente denigrante para un político, ¿no? Y esto lo han hecho políticos improvisados que llegaron al partido y se metieron por la ventana para llegar al Congreso con el único afán de mejorar su situación económica a como dé lugar, ujú. legal o legalmente. Y esto también es algo contraproducente de cara al 2026 para Acción Popular, porque, vamos, veamos que el partido ya no es visto como era visto anteriormente, ¿no? Este partido que significaba gran parte de la democracia con el gobierno de Belaúnde y tal, y ahora la gente lo mira, Acción Popular, lo primero que les viene en la cabeza son los niños de Acción Popular. Es cierto eso, pero no tanto, Ujú, porque yo que viajo por todo el Perú, no he tenido rechazo por ser parte de Acción Popular. ujú, Y nadie me ha increpado por el tema de los niños. Bueno, seguramente lo pensarán o lo sabrán, pero no me lo han increpado de esa manera, ujú, no me lo han sacado en cara. Y entonces yo creo que aquí lo que pasa es que la sociedad peruana en general, como está con tantos problemas por todas partes, no tiene un seguimiento político, salvo el 10% quizás, pero gran mayoría de los peruanos no le interesa mucho la política, ni está muy enterado de lo que pasa en la política. Entonces, no está enterado de lo que pasa dentro de la Acción Popular. Si no está enterado de lo que pasa en general en la política, menos se va a enterar de lo que pasa dentro de un partido determinado. exacto. Y eso es lo que creo que está pasando, ¿no? Y Así eso, que, por lo tanto, yo creo que Acción Popular sí, esto le afecta a ciertos sectores, pero no son la mayoría y ujú. por lo tanto creo que Acción Popular va a tener una buena performance cuando haya elecciones, ¿no? Y a eso quiere entrar. ¿Cómo lo está afrontando Acción Popular desde la interna, claro está, para ir de cara a las elecciones para el 2026? Bueno, estamos trabajando en eso. Ya hay una directiva inscrita, registrada en el jurado, lo Ujú, cual es muy importante. Y ya tenemos cuentas corrientes en los bancos. Antes la gente, el comité electoral tenía cuentas personales porque el partido no te podía tener cuenta corriente. Y ya estamos organizándonos un poco, limpiando la casa y colocando pues los candados que se requieran para que no volvamos a tener esta avalancha de improvisados y de sinvergüenzas que llegaron al partido con ánimo de postular al Congreso. y esto también, quiero tocar un poco el tema de, bueno, Johnny Lescano ya no está en el partido y Mesías Guevara tampoco, pero han formado parte de y han significado cierta representación dentro de Acción Popular.
Entonces, esto también se ha conversado, se ha dialogado para no tener estos mismos problemas que ya han ocurrido y vimos que Johnny Lescano se volvió muy castillista en algún momento. Sí, sí, totalmente castillista, ¿no? Totalmente, y antes era vizcarrista, ¿no? Ujú. Y Eh, Lescano formó parte legítima, digámoslo así, del partido bastante por tiempo, supuesto, importante. claro, por supuesto que sí. Yo recuerdo haberle presentado al presidente Belaúnde, que no lo conocía, y al Belaúnde en los últimos, el último año de su vida, él venía de otro partido, Ujú, eh, y no había tenido éxito en el otro partido al postular al Congreso por Puno, y lo tuvo con Acción Popular. Entonces, con Acción Popular fue elegido 3 o 4 veces, y me parece que había que guardar cierta lealtad con el partido, que lamentablemente parecería que no lo entendió así. Pero en todo caso, él se fue, él estaba convencido que no tenía posibilidades de ser candidato de Acción Popular esta nueva vez, ujú, esta vez que se avecina, porque había creado muchos anticuerpos y se había cerrado en un pequeño grupo, ¿no? Hizo una campaña muy solitaria porque quiso, inclusive yo dije que él eh, había candidateado solito y solito había perdido, porque no quiso colaboración de nadie. Yo mismo me ofrecía colaborar con él y me dijo que no, que prefería reunirse de gente afín a él, ¿no? Entonces yo parecería que no era afín a él. Entonces, bueno, que perdió, su ideología, ¿no? sí, pues, él perdió y después eh, sintió que lo iban a expulsar, ¿no? Había gente que quería, evidentemente, algunos sectores del partido que querían pedirle cuentas, ¿no? Y luego además apoyó el golpe de Estado de Vizcarra, estando él en el Congreso. Ya, claro. Eso fue fatal para nosotros, eso nos desorientó mucho. Este, Apoyando a Vizcarra, y muchos de los que apoyaron a Vizcarra se fueron después a trabajar con Vizcarra. Eh, y luego vino Castillo y bueno, hay un libro de Hugo Coya que cuenta eso, ¿no? Y hay otro libro también, y hay periodistas como Museo Vázquez, que cuenta que él se reunía con Castillo y le recomendó a Roger Incio para que sea ministro, ¿no? Ujú, Eh, Roger Incio de Acción Popular. Él lo recomendó, ahí está, las versiones de ellos, ¿no? De los periodistas, y versiones que nosotros tenemos en el partido, parece que fue así. Pero rápidamente salió Roger Incio porque Darwin Espinosa dijo que no, que la bancada era de él, era de Darwin, no era de Lescano. Lescano era simplemente un empleado del Congreso en ese momento. Entonces ellos se sintieron ofendidos porque Lescano les había quitado atribuciones, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Y sacaron a Roger Incio, que finalmente no pudo hacer mucho. Yo lo conozco, es una buena persona, pero se prestó pues este juego perverso, ¿no? Y pusieron a un señor Prado que tenía sociedad política con Prado, que fue el ministro de la producción durante más de un año. ujú, Entonces, claro, ahí sí hubo una colaboración en contra del partido y en contra de la voluntad de los populistas, ¿no? Y eso lo alejó del partido. Entonces él pensó que lo podían expulsar. No creo, pero en fin, pero él pensó eso y finalmente se retiró. Y también con Mesías Guevara pasó una cosa parecida. Se vinculó mucho a Vizcarra y luego pensó también que podían separarlo. No creo, pero en fin, pero creo que sí. Y finalmente salió. Eh, Estas dos personas tenían, por los cargos que han tenido en el partido, aparte de haber sido congresistas, ujú, haber sido presidente y secretario general del partido en una oportunidad, siempre tenían pues predicamento y eran escuchados y seguidos en el partido. Y ahora que ellos se han ido, no todos se han ido con ellos, pero sí ha habido algunos que sí se han ido con ellos. Pero por supuesto que una serie de gente está allí, se ha quedado, pero hay mucha gente decepcionada porque se fueron, ¿no? Porque han nacido parte del partido, ¿no? ujú. Entonces, están impresionados con que ellos, habiendo tenido una vida política totalmente vinculada al partido, se vayan. En fin, le deseamos suerte, por supuesto. Uno se ha ido Lescano tiene su partido, pero me dicen que se va a Podemos, no lo sé. Y en el caso de Mesías parece que Está en ya, el bueno, Partido ya se Morado.
al Partido Morado, ¿no? En fin, Ujú. le deseamos suerte, aunque es difícil tener suerte a los que cambian de partido Sí, ya la estando gente tan... lo ve con otros ojos, ¿no? Sí, así es. La gente que se ha ido del partido en el Son Popular, por lo menos siempre que cuando se han ido han fracasado. Mm, sí, En el caso suele suceder en la política. de Carlos Sioane, Mármol, en el caso de Villarán, en el caso de Peter Kulmana, en el caso bueno, de Treyes, una serie de personajes que han sido importantes en el partido, que por algún motivo se fueron después, pasaron desapercibidos después, ¿no? Pasaron al olvido. Ujú. Cuéntenos un poco de cómo está pasando el tema interno, ¿no? Me dijo usted que, bueno, ya se está limpiando la casa. Es una frase que me quedó de lo que me comentó. Pero se está también quizá poniendo un filtro para los aspirantes, para al menos los números que se le van a dar para el Congreso de la República, o para también ser candidato presidencial. Bueno, acá hay dos temas, ¿no? Faltan 2 años para la presidencia de la República, ¿no? Ajá. Para las elecciones, si es que se cumplen los plazos que Dina quiere, ¿no? Eh, eh, es mucho tiempo, ¿no? Las candidaturas se van a definir un año antes, 6 meses antes. Yo creo que 2 años es demasiado. Pero ahí el tema es cómo se escoge al candidato, ¿no? Ujú, Si se escoge por un voto, un militante de un voto, que se hizo en épocas pasadas, en los últimos dos últimos procesos, o se escogen por delegados, se nombra unos delegados que escogen, o lo que, no sé si se puede hacer, pero algunos que lo quieren, lo que hemos visto en la democracia norteamericana, ¿no? Que se propone a alguien y hay un congreso, ¿no? Que lo ratifica, ¿no? ujú. Entonces, claro, eso también puede ser otra solución, pero que era la que era antes, ¿no? Claro, pero antes lo proponía el presidente Belaúnde. Claro, Entonces, nadie le discutía nada, ¿no? claro, Nadie le nadie discutía. puede discutirle al expresidente, pues. Doctor, hablemos un poco. Entonces, Acción Popular todavía no tiene un candidato o una propuesta de candidato para ir de cara a las elecciones, como ya se está viendo en los otros partidos, ¿no? Fuerza Popular ya presentó la intención de querer de que Alberto Fujimori postule a la presidencia. Por ahí también vemos Santa Humala, Vizcarra está haciendo campaña pese a que todavía no puede ejercer cargos públicos. Y así hemos visto otros candidatos que están ya básicamente haciendo campaña desde ahora. Pero los candidatos que hemos visto que usted ha mencionado lo hacen por necesidad. En el caso de Señor Fujimori, por necesidad. Quiere una rehabilitación, quiere una pensión vitalicia, quiere que lo reconozcan, quiere recuperar la imagen perdida, el Ujú, tiempo perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Está en un afán de reivindicación ujú, personal. Entonces se lanza allí y desconcierta a todo el mundo sabiendo pues que tiene problemas de salud muy graves y una edad también muy complicada, ¿no? Porque claro, él tiene 86 años, dentro de 2 años tiene 88, se va a presentar como candidato de 88 años y va ¿para qué? Y si gana para gobernar 5 años más, hasta los 93 años va a gobernar, no, pues eso O, no lo cree o, nadie. o cederle a su hija, ¿no? Si es que Bueno, llega como vicepresidenta. pero es decir, lo que hizo Perón, que dejó a Isabelita y se murió, pero tenía Perón 78 años. Y Perón era un gran líder, que no lo ha sido Fujimori, evidentemente. Y Isabelita, bueno, era una mujer que tenía también cierta presencia y prestancia, ¿no? Fujimori, Susana Iguchi ya falleció. ¿A quién dejaría a su hija como vicepresidenta? Bueno, sí, quizás pueda hacerlo. Pero, pero en el caso de Keiko, Keiko tiene su propia carrera política, su propia personalidad. Ella ha sido candidata 3 veces y ha perdido por un pelo. Entonces, no creo que necesite a su papá viejo y reblandecido y con una carga pesada de su historia política y de sus condenas, además, su ruptura de la democracia,
no creo que ellas le interese cargar con ese pasivo, ¿no? Ujú, Porque ese pasivo, ella tiene algo de ese pasivo, pero lo tiene de manera indirecta, porque ella no ha sido gobernante. En el caso de que si ella se va con su padre de la manito los dos, está así asumiendo plenamente el pasivo de su padre, ujú. que creo que ella trató de desvincularse en las elecciones últimas. Por lo menos trató de desvincularse, ¿no? Y aún así, algo le afectó y tan es así de que perdió por 20 o 30 mil votos, que no es nada. Entonces, y eso, si realmente perdió, porque no se sabe todavía qué cosa pasó ahí, porque nadie quiso revisar las actas. Hay un Pero tema con... en Sí, todo caso, lo que quiero decirle es que en el caso de Fujimori, él lo necesita estar en la palestra. Vizcarra también necesita estar en la palestra, porque si no pasa desapercibido, se olvidan de él y ser candidato le da fuerza inclusive para mejorar su imagen y mejorar y tener influencia sobre el Poder Judicial, sobre las acusaciones que vienen. mm, O sea, ser por candidato a la todo lo que se le presidencia, viene. así es, le fortalece su posición jurídica, penal, política, social, etcétera, y hasta económica, porque le Ujú. van a dar plata para que pueda participar. Y en el caso de Don Tauro pasa lo mismo. Entonces, la persona que usted me ha mencionado, las tres, tienen motivos extra políticos para hacer política con tanta anticipación. Pero el resto de partidos que no tenemos esos problemas, no tenemos por qué estar lanzando candidatos con tanta anticipación. Ahora, se está hablando mucho del tema de alianzas, ¿no? En un principio salió el señor Fernando Sillonis a mencionar el tema de alianzas. A la fecha ya no se está hablando mucho, pero ya quedó en la opinión pública, ¿no? La unión de partidos democráticos en favor de salvar al país de toda esta crisis política que venimos afrontando ya hace varios años. ¿Usted cómo lo ha visto? ¿Cómo considera esto un bien? Acción Popular desde su frente podría unirse tal vez a algunas alianzas por ahí. Es complicado, las alianzas no son siempre ganadoras. Ujú, El APRA se unió al PPC y fracasó. García perdió con el PPC, con Lourdes, sacó 5%. Y la primera vez que se presentó solo, como un muchacho imberbe, el año 85 sacó 53%. Oh, del 53 al 5. Bueno, bastante. pues Pero puede ser que con el tiempo haya pasado un deterioro del APRA, ¿no? sí, pero de todas maneras, yo creo que las alianzas no caen bien, Ujú, sobre todo cuando son tan de gente tan dispar, ¿no? Tan poco pareja. Yo creo que, bueno, las alianzas de Paniagua, hicimos una alianza, Frente de Centro, que también fracasó el año 2006, con Paniagua, que había sido un presidente transitorio impecable, de gran ejemplo dentro y fuera del país. ujú. Entonces, yo no sé si se unen tantos. En política las sumas no siempre suman, a veces restan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hablamos hace un tiempo con el expresidente Manuel Merino. Mencionó algo interesante, ¿no? Que bueno, si bien, lo mismo que usted, ¿no? Que todavía no se instala como tal una concepción de candidatos, pero se le preguntó sobre el tema de volver a ser presidente o postular a la presidencia de la República con Acción Popular, claro, y tratar de reivindicar todo lo que no pudo hacer con su gestión, ¿no? Él dijo que, bueno, sí, como todo político aspira a llegar algún momento a tener este beneficio, este poder llegar a ser candidato elegido, ¿no? Como presidente de la República. Sí, bueno, yo creo que él tiene nombre, ¿no? Tiene un nombre, una actitud, una conducta impecable. Fracasó, por supuesto que sí, pero las circunstancias eran muy duras, muy adversas. Ujú, Era muy difícil que triunfe, pero se la jugó y aceptó la presidencia en un momento muy complicado, muy difícil. Presidencia que él no buscó, que le cayó del cielo, pero, pero el vizcarrismo era muy fuerte en ese momento. No se le puede sacar a un presidente que tiene 70-80% de respaldo popular. Ese es un ujú. suicidio. Es un suicidio. Que es lo de,
Eso lo quiso hacer también una persona que quiso enfrentarse a Chávez en su momento, el doctor, en fin, estuvo 12 horas, creo, de presidente con Chávez, ¿no? Bueno, ahora recordé su nombre, creo que era un hombre de prestigio, o un académico, un hombre del mundo internacional de las finanzas, ¿no? Que había sido eh, presidente o vicepresidente de, de uno o dos organismos internacionales, muy importante. Bueno, este señor duró 12 horas, ¿no? Entonces, es muy difícil vacar a una persona, a un presidente que tiene 70-80% de respaldo. ¿Ah? Corres el riesgo a lo que le pasó a Merino. Claro, él no lo vacó el Congreso, porque finalmente su voto era uno solo. Ujú. Eh, y además la bancada de Acción Popular era muy pequeñita. Entonces, bueno, sucedió eso, ¿no? Pero en todo caso, sí, yo creo que... Ahora, la experiencia peruana, ¿qué dice? Yo lo dije una vez frente a García, que él iba a perder y no me creyeron. Es decir, en el Perú, en la historia política nuestra, nunca un presidente de la República ha vuelto a la presidencia democráticamente hablando después de un periodo presidencial. Siempre ha sido después de dos, Ujú. porque un periodo es muy corto. O sea, los que fueron elegidos dos veces, democráticamente me refiero, fueron bueno, Piérola, Castilla, este, eh, Pardo, Leguía, eh, Prado, Belaúnde y García inclusive. Pero los que intentaron volver después de un periodo presidencial de 4 o 5 años o de 6, perdieron. Y el caso más curioso es el caso de Odría, que perdió el año 62 con 28% de porcentaje. Aún así, perdió. Y Belaúnde y ella sacaron 32%. Y claro, y él, y al final de Belaúnde ganó. Pero esos son muy importantes. Pero después, Morales Bermúdez, que quiso ser candidato el año 85, sacó 2%, 3%. Ujú. Paniagua, que fue candidato a la presidencia, sacó 6 o 7. Eh, y García, que quiso volver, sacó 5%, volver después de 5 años. Antes había vuelto después de 12 o de 15 años, creo, ¿no? Del año 90 al 2006. Ujú. Es decir, 16 años. O sea, el tiempo suficiente para que la gente se olvide de ti y recuerde lo bueno y no lo malo. Lo malo demora mucho en olvidarse. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que Merino es un gran candidato, pero no debería hacerlo después de 5 años, sino después de 10, que son dos periodos presidenciales para cumplir con la regla y la tradición que tenemos en el Perú. Doctor, desde su punto más profesional y su punto, como político de tanta experiencia, ¿no ha pensado usted en lanzarse a la presidencia de la República para este proceso electoral que se avecina? Yo nunca me he lanzado Ujú. por iniciativa privada, ¿no? Si he sido candidato antes ha sido porque me han pedido que sea o me han elegido para que sea de una manera voluntaria, sin un mayor, digamos, intervención mía, ¿no? Yo ya fui candidato a la presidencia en el año 2000. Ujú. Mi partido me designó. Yo estaba en el extranjero en ese momento. Y mi partido me designó para que me enfrente a la Rey de Fujimori Ujú. el año, el año 2000, después de haber fracasado en una serie de intentos de alianza con otros partidos democráticos. Así que, y fui candidato. En esa elección se anuló, pues, porque eh, Fujimori ganó con trampa, Toledo se retiró en la segunda vuelta, y el Congreso se disolvió, se autodisolvió, se convocó elecciones en un año y fue una salida
democrática a un gobierno dictatorial, algo que debería hacerse con Maduro también, Ujú. igualito, ¿no? Es una fórmula tipo Balaguer. Joaquín Balaguer fue el presidente que ideó esa fórmula para dejar el poder después de haber sido varias veces presidente de República Dominicana. Así que yo podría ser candidato perfectamente bien, pero no depende de mí, depende de mi partido. El partido es el que tiene que ver a qué candidato representa mejor los intereses del partido en Ujú. una lista electoral. Y después de esa evaluación, ellos tendrán que decidir. Y si por alguna razón el partido decide que usted tiene un perfil, porque, bueno, hemos visto que tiene bastante aceptación por parte de la población, han salido incluso notas periodísticas donde usted ha salido con la gente y le han dicho que sí, que en usted ven esperanza para la política peruana. ¿Usted eh, entraría directamente si el partido le abre las puertas a esta posibilidad? Sí, claro. Yo ya lo hice el año 2000. Insisto, estaba en el extranjero, me trajeron para que asuma la candidatura y lo hice con mucho entusiasmo y mucho esfuerzo, por supuesto, Ujú. físico y económico y familiar, etcétera. Y bueno, hicimos lo que se pudo hacer en ese momento, ¿no? Así que sí, sí, yo lo podría volver a hacer sin ningún problema, pero porque soy un soldado de mi partido, soy un soldado del populismo y nunca me he negado en absoluto a servir a mi partido cuando me han llamado. Pero insisto, eso tiene que ser una decisión partidaria, no es una decisión personal. Consensuada, ¿no? Al final. Y bueno, y consensuada, por supuesto que sí. Doctor, hablemos un poco de la actualidad de nuestra política. El Congreso de la República hoy por hoy está envuelto en un caso gigantesco de mochasueldos, ¿no? Creo que usted lo ha mencionado anteriormente y ha dicho que eso no es un caso que pasa ahora, es un caso que ya viene ocurriendo tiempos anteriores, pero este ha sido una cuestión de ser más en mayor masa, ¿no? En mayor cantidad de parlamentarios Esto, que... esto tiene su origen, esto empieza porque yo he sido 5 veces parlamentario, yo he sido parlamentario del anterior Congreso bicameral y de este unicameral, ¿no? Y de estos unicamerales. Y en realidad hay que recordar que Fujimori cuando cierra el Congreso lo cierra porque era muy caro y porque ganaban mucho. Y él dice que el congresista futuro va a ganar sueldo mínimo, sueldo mínimo. Lo dice Fujimori, que era en ese momento. $200 aproximadamente al cambio, Ujú. $250 al cambio. Entonces, sin embargo, el nuevo Congreso Fujimorista del año 95 se colocó un sueldo que es muy parecido al actual, es muy parecido al actual. El Congreso bicameral le costaba al país $40 millones, 15 el Senado y 25 diputados. Hoy el Congreso unicameral, con la mitad de los miembros como congresistas, consumen $450 millones. De 40 a 400 hemos pasado. Entonces, realmente me parece que es una grosería, ¿no? Ujú. Claro, Y ahora dicen con que lo es que muy se viene poco. del Senado y los diputados, va a incrementar este costo, ¿no? Espero que no, espero que no, espero que no, espero que no. Entonces, claro, eh, hay que estar atento a lo que pueda pasar, ¿no? Porque eh, el Congreso eh, tiene que dar una buena imagen. O sea, los congresos en el mundo no son populares, Ujú. pero en España tampoco es popular, por ejemplo, o en Italia. Pero sin embargo, el Congreso en esos países tiene poco respaldo, pero 30, 40, 50% poco respaldo, no 5 como tiene el nuestro, pero las otras instituciones tienen 70, 80% de respaldo. Por ejemplo, el Ministerio Público o el Poder Judicial o la policía o los carabineros, los guardias civiles, etcétera. Entonces acá no. Acá tenemos
un Congreso de muy baja popularidad y el resto de las instituciones están casi a su nivel. Hay Acá una nadie quiere a competencia. nadie. Así es. Entonces, eso destruye la democracia y Ujú. la credibilidad. Y eso hay que modificarlo eligiendo bien. Ahora, hemos visto que este Parlamento, retrocedamos un poco lo que usted mencionaba, ¿no? Este Parlamento se ha designado, salvo algunas excepciones, como uno de los parlamentos más improvisados que hemos tenido, ¿no? Es un desastre ver a congresistas que nadie sabía de dónde salieron, pero salieron como electos, ¿no? Tal es el caso de la mayoría de gente de Perú Libre y hoy que está dividido en varias bancadas, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pero eso es lo que pasa, pues. Eso es lo que pasa. Eso pasa, básicamente ese problema es por la no reelección, porque de los parlamentarios vigentes iban a la reelección 70 o 80%, pero salían 10 o 12 solamente. Pero por lo menos salían 10 o 12. Y esos 10 o 12 manejaban el Parlamento durante el primer año Ujú, o algo más, porque aprender la, la, la hermenéutica parlamentaria no es fácil. Meterte a discutir problemas de cómo elaborar una ley sobre un determinado tema, si no lo has hecho antes, es muy complicado. Requiere mucho conocimiento, mucho estudio, mucha revisión, mucha dedicación, mucha meditación. Y bueno, y casi todos llegan ahí de manera improvisada, con otras actividades. Entonces, es difícil, pues, pensar que puedan actuar bien. Por eso es que es necesario escoger bien y a los de experiencia mejor, porque como toda la vida, la experiencia vale para cualquier trabajo. Y el Congreso también, por supuesto, vale mucho. Y el trabajo del Congreso es mucho más delicado porque dicta leyes que afectan a todos los peruanos ujú. y fiscalizan la labor del gobierno que afecta también a todos los peruanos. Así que se requiere, pues, de una cierta calidad moral y profesional para elegir a un buen parlamentario, ¿no? Y también, El actual Parlamento está para eso. Está tan desprestigiado porque eso. No podemos pedirle a Darwin Espinosa, por ejemplo, que se vuelva legislador o fiscalizador cuando sabemos pues que viene de abajo, del arrabal, digamos, como dicen en el tango argentino, ¿no? claro. Y otro que también tiene un nivel alto de desaprobación es el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Y vemos que Bueno, hay bastante bueno, de dónde sacar ahí. nació mal, Ujú. nació mal, nació parió entre sangre y tumultos, ¿no? Y entre sangre y represión. Bueno, empezó mal y no ha podido revertir esa mala imagen, ¿no? Y eso la va a acompañar hasta el final de su gobierno, evidentemente. Y esto también entra un poco el resentimiento castillista, que aún espera de que Pedro Castillo salga de la cárcel y retome sus funciones como mandatario, que aún lo piden a gritos en las calles en algún momento, a través de las redes sociales. Y bueno, Dina Boluarte, hay que recordarles, es lo mismo que Pedro Castillo, porque la gente votó por esa plancha presidencial. Uy, y Dina Boluarte apoyó a Pedro Castillo hasta el día que lo detuvieron, Ujú, que, que no se puede quejar. El caso de Castillo es una cosa muy grave porque dio un golpe de Estado sin ningún tipo de conocimiento, dentro de su propia ignorancia y, y de educación básica, creyó que con un discurso estaba hecho el golpe de Estado. Pensó que era suficiente salir con la banda presidencial en un mensaje, anunciar un golpe de Estado, anunciar un cierre del Congreso y con eso era suficiente. ujú. No es así la política. O sea, es tan elemental el pobre hombre, es tan elemental, que ni siquiera sabía cómo dar un golpe de Estado con cierto éxito. Pero lo cierto es que lo dio y fracasó rotundamente. Y la gente que lo ha apoyado, bueno, es gente que no cree en la democracia. Ujú. Y hasta ahora hay gente que lo apoya. Esa gente, evidentemente, no cree en la democracia y no estaría bien que participe en gobiernos democráticos en el futuro. Que yo como partido político no aceptaría a nadie que haya apoyado un golpe de Estado en mi partido, ¿no? Porque perderíamos la razón de ser.
¿Volvería usted, si en caso no se da esta posibilidad de que el partido lo designe como candidato para la presidencia, volvería usted al Senado, quizá como diputado? ¿Tiene todavía estas ganas de Por participar dentro de una institución del Estado? ganas tengo, un día sí, un día no. Un día digo, quiero volver al Parlamento, porque me han sacado por la puerta de atrás, quiero volver por la puerta de adelante. Pero otros días digo, caramba, estoy tan tranquilo fuera del Parlamento, está tan desprestigiado el Parlamento que entrar a una casa tan desprestigiada no es agradable, porque te confunden rápidamente con el resto, ¿no? Ujú. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Pero se Pero en todo necesita caso, políticos de experiencia, de todas maneras, y ahora más con el Senado, ¿no? yo creo que sí, pero es algo que tendré que decir más adelante. Doctor, hablemos para cerrar el tema del señor Vladimir Cerrón. Es algo que ha pasado por la mente de todas las personas, ¿no? El ministro del Interior ha salido a decir que no se le puede capturar mediante un mensaje o una videollamada de Zoom, que no se pueden interceptar las señales, que solamente esas cosas pasan en Netflix. ¿Qué opina usted al respecto de este tema? Lo están protegiendo, ¿no? Lo están protegiendo. No puedo pensar El gobierno de que Dina Boluarte está protegiendo a Vladimir Cerrón. sí, sí, sí. Yo no puedo pensar que 150.000 policías en actividad no puedan capturarlo, no puedan saber dónde está. No puedo pensar que otros 150.000 policías en retiro, que pueden colaborar perfectamente bien con sus colegas activos, no saben dónde está. No puede ser. Eso no lo creo. Una persona tan visible que no se ha cambiado el Ni el color número del de pelo teléfono. ni el número de teléfono. No, no, no puede ser. Es bien difícil, ¿no? Que tiene un hermano, que tiene una esposa, que tiene una familia, una madre. Nadie lo visita, nadie habla con él. No pues, no pues. Yo eso no lo creo. Han chuponeado la embajada de Uruguay cuando García estaba asilado allí con un aparato sofisticadísimo de comunicaciones que le chuparon todo y sabían lo que iba a hacer y todo, pero sin embargo en Cerrón no emplean absolutamente nada. No lo quieren capturar, así de simple. No les conviene que lo capturen, porque puede contar demasiadas cosas que saben. Sabe mucho Sabemos. Vladimir Cerrón. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por la disposición de estar aquí con nosotros en este bloque de entrevistas del reporte. Y nada, agradecer también a la gente que está conectada con nosotros y nos ha visto en esta entrevista. Gracias, doctor. Gracias, Ten. Hasta luego. Bien, amigos, esto ha sido una entrevista que tuvimos con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, con quien hemos hablado de todo, precisamente con respecto al proceso electoral y lo que se viene de cara al 2026, desde Acción Popular y también lo que está pasando actualmente en la política nacional. Yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición aquí en el reporte. Chao y muchas gracias.